Se nos pide que agreguemos 63 negativos y 143 positivos, o que encontremos la suma de 63 negativos y 143 positivos. Sin embargo, antes de encontrar la suma, deberíamos poder reconocer que lo positivo 143 va a superar a lo negativo 63, y por lo tanto la suma será positiva. Ahora busquemos la suma exacta usando las reglas formales para sumar enteros. Y debido a que estamos agregando un negativo y un positivo, usaremos las reglas para agregar dos enteros con signos diferentes. Paso 1, encontramos el valor absoluto de ambos enteros, por lo que necesitamos encontrar el valor absoluto de 63 negativo y el valor absoluto de positivo 143. El valor absoluto de un número es la distancia de números desde 0, y la distancia siempre es positiva. Y por lo tanto, el valor absoluto de 63 negativo es 63 positivo. Y el valor absoluto de 143 positivo es 143 positivo. Paso 2. Restamos el valor más pequeño del valor más grande, lo que significa que ahora restamos 63 de 143. Restando, 3 menos 3 es 0 y 14 menos 6 es 8. Entonces, estas diferencias son 80. Pero aún necesitamos determinar el signo de la suma original. El signo de la suma es el original signo del número del valor absoluto más grande. Entonces, dado que 143 positivos tenían el valor absoluto más grande, ahora sabemos que la suma original es positiva 80. Y, de nuevo, esto debería tener sentido que el 143 positivo va a superar al 63 negativo, dándonos una suma positiva. Antes de irnos, veamos también esta suma usando la recta numérica. Para 63 negativos comenzaríamos en 0 y nos moveríamos a la izquierda. 63 unidades en la recta numérica a negativo 63. Y luego, desde aquí, porque estamos sumando 143 positivos, nos moveríamos a la derecha 143 unidades. A positivo 80. Negativo 63 más 143 es igual a positivo 80. Espero que hayas encontrado esto útil.